Minutos y ya estamos de regreso y tenemos aquí en estudio a lo prometido, al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, para hablar de la ENUSC 2023, que es una encuesta urbana de seguridad ciudadana muy importante y que tiene interesantes datos. ¿Cómo está, subsecretario? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Subsecretario, primero partamos por la diferencia que tiene esta ENUSC con las anteriores. Aquí ha habido una ampliación, es más grande, con más casos, con más entrevistas. ¿Qué modificaciones se le hicieron rápidamente para entender respecto de los años anteriores? A ver, la encuesta tiene casi 2 décadas de vida, pero la última actualización se hizo 10 años atrás. ¿Qué es lo que se hizo? Principalmente ampliar la muestra para que fuese representativa, ahora llegando a un 85% de las zonas regionales. Se le sumaron delitos que antes no estaban y no se preguntaban, particularmente delitos emergentes. Permitimos que ahora la representación no solamente sea a nivel de región, sino que tenga representación comunal en 136 comunas, para que cada una de estas comunas pueda tener una propia ENUSC en sí misma. Pero además se crearon nuevas categorías de delitos violentos, que agrupan nuevos delitos que antes no se medían y algunos que sí se medían. Yo diría que tal vez también lo más relevante tiene que ver con que se actualizaron la base muestral. Hay una serie de elementos técnicos que hacían que esta encuesta estuviese muy desactualizada. Hay mapas, por ejemplo, donde vemos que la porción de la comuna que se encuestaba comparado con la realidad de la expansión territorial era muy distinto. O sea, había lugares que nunca fueron encuestados, que siempre fueron dejados fuera. Entonces, eso es, en resumen. Hoy día la presentamos junto a las Naciones Unidas. Este proceso lo llevamos adelante con el INE y las Naciones Unidas. Fueron 2 años de actualización, no fue fácil, es una herramienta además cara. Y nos transformamos también en la segunda encuesta más grande en América Latina después de México. Ustedes lo saben mejor que yo y perdón el paréntesis, con esto cierro, que esto no es solamente datos, sino que es información para la toma de decisión, que es tremendamente importante. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Y cuáles son esos nuevos delitos que se preguntaron? A ver, hay hartos nuevos delitos, pero yo diría que hay 2 focos relevantes. Uno que son los delitos que categorizamos como los delitos emergentes, que son delitos particularmente muy violentos, que tienen un impacto muy grande, que no necesariamente en la cantidad son grandes, y te estoy hablando particularmente de las amenazas, las extorsiones y el soborno, secuestros, otros delitos que en cantidad son pequeños, pero que están presentes y hay que medirlo, pero también toda una familia que tiene que ver con los ciberdelitos. Una de las grandes críticas académicas que se hizo por mucho tiempo a la ENUSC es que medíamos la realidad de victimización de los hogares, pero estábamos dejando una serie de delitos de los cuales las personas eran víctimas que no eran parte de esto, entonces no podíamos tener el panorama real. Y estamos hablando de delitos que tienen que ver con ciberbullying, que tienen que ver con estafas, con phishing, con delitos bancarios, una serie de delitos que lamentablemente las personas son víctimas y que no estaban siendo considerados y medidos. Ya, pero en todo caso, la ENUSC no mide homicidio, ¿no es cierto? No, particularmente el homicidio es un delito que se mide por sí mismo. Nosotros en el 2022 creamos el Centro Nacional para la Prevención de Homicidio y el homicidio se mide en base a información de distintas instituciones. Entonces los homicidios se miden aparte, esto es la regla internacional, sino que acá lo que se mide es la victimización de todos los otros delitos y particularmente de personas como hogares. ¿Y qué significa hogares? Que una o más personas que habitan en ese hogar han sido víctimas de un delito. Ya, pero para ser sencillo y directo, sí. Robos son. Sí, robos con violencia, pero hurtos. Son distintos tipos de robos, pero robos, ¿no? Por ejemplo, no hay secuestro. No, sí. No, ¿También se mide, el ENUSC mide secuestro? La ENUSC mide una serie de delitos. Mire, por ejemplo, creamos un índice de delitos violentos, que antes no existía. Perdón, ahí le quería decir, dentro de los delitos violentos está todo este desagregado. Esta amplificación del desagregado, que dan, por ejemplo, robo con violencia e intimidación, amenazas, delitos que antes no se medían, robo por sorpresa, robo de vehículo, robo de la vivienda, extorsión, agresiones, extorsión violenta también cuando tiene distintos grados de violencia, y los delitos cibernéticos también, hackeos de redes, software malicioso, crímenes de odio que tampoco se medían. Entonces ampliamos significativamente este abanico de medición. Pero secuestro no me lo... Sí, también secuestro. Lo que quería preguntarle allí... O sea, todo menos homicidio, básicamente. Para que básicamente. Para la clarificación. Ese nuevo indicador dice que un 8,1% de los hogares fue víctima de delitos violentos, ¿cierto? O sea, de algunos de los 7 delitos que generan esta familia con su subcategoría. Perfecto.
como es una nueva agrupación, una nueva conceptualización, eso no es comparable con lo anterior. No. No tenemos un registro de las otras ENUSC. No tenemos registro porque esta consulta no se preguntaba, pero las preguntas que históricamente se han hecho las mantuvimos, que es, por ejemplo, la percepción del aumento de la delincuencia y la victimización de hogares con los delitos que se medían. Eso lo podemos mirar con continuidad al menos desde el 2015 a la fecha. Ahí quería llegar, porque en el cuanto a la victimización no hay una variación. De hecho, era 21.8, ahora 21.7. O sea, está igual. Victimización de hogares. De hogares, sí. Sí. Y en cuanto también a la percepción de inseguridad, incluso es un poco menor a la anterior medición. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Cuando usted habla de una nueva conceptualización, ¿cree que es una correcta interpretación decir que si alguien lee esto y dice, pero ¿cómo? Baja, se mantiene, no pasa nada, pero yo tengo la percepción de que está ocurriendo otro tipo de cosas, o parece porque se ve en la tele, porque se escuchan en la radio, porque lo leo en el diario? ¿Será porque estos hechos violentos que ahora se están agrupando son los que llaman la atención y entonces generan esta sensación? Sin duda, mira, Ramón, eso es muy importante. Uno de los elementos que pusieron sobre la mesa, particularmente los expertos y expertas que estaban hoy con nosotros, es que Chile se caracteriza por tener la brecha más grande entre victimización, o sea, quienes son víctimas de delito, y la sensación de inseguridad o percepción de temor. Podemos, en otra oportunidad más adelante en la vida, también profundizar respecto a cuáles son las causas por qué las personas sienten temor. Pero más allá de eso, lo que hemos visto particularmente es cómo se genera la sensación de temor. Y sin duda, y uno de los elementos centrales, son los delitos emergentes y los delitos más violentos. Y ahí hacemos doble clic y entramos, por ejemplo, al homicidio. Una cosa es un homicidio y otra forma es un homicidio que se comete con un grado de violencia y en un contexto de violencia que antes no se cometía. Claro. Entonces eso sin duda Es que, por juega ejemplo, un rol por fundamental. colocar un ejemplo de este día, este caso que aparece, esta persona que la asesinan, le cortan un dedo, Para llevan abrir un la auto. huella para Abrir claro, la casa para de abrir él. la casa con la huella. Sí. O sea, eso no lo habíamos No, visto. pero mira, Entonces, breve cosas como esas. paréntesis que es muy importante respecto a este tema. Hemos visto que en muchas regiones del país y en muchas comunas, la cantidad de delitos, o sea, el grueso, el universo de delitos, todavía ni siquiera, o sea, cuando algunos están en la teoría, que es una teoría muy legítima, de que los delitos están rebotando desde la pandemia, en muchos casos ese rebote no ha existido. En muchos casos no hay más delitos ahora que en los años prepandemia, en cantidad. En cantidad. En el universo total. Sin embargo, cuando miramos Las delitos características. violentos, características del violento y delitos emergentes, son delitos que pueden ocurrir en mucha menor cantidad, pero que generan un impacto en la población distinto. Por eso, por ejemplo, nosotros cuando llegamos al gobierno terminamos con la categoría de delito de mayor connotación social en el STOP y generamos una categorización de delitos por daño. Porque en simple, si la meta era reducir los delitos en un cuadrante, por ejemplo, y quiero reducir los delitos a la mitad, a lo mejor puedo reducir el robo de espejo de auto, que de manera mucho más fácil que reducir un homicidio. Entonces, efectivamente, eso es un elemento que juega un rol fundamental en las percepciones de temor, pero también en la percepción de las personas que si la delincuencia aumenta o disminuye. Oiga, lo que me llamó la atención es que a pesar de que estamos en una crisis de seguridad, que todo el mundo habla de eso, solo menos de la mitad de las personas que han sido víctimas de un robo con violencia denuncia. A ver, ¿Qué pasa ahí? no, eso es yo creo que si tú me apuras y me dices qué corrobora esta encuesta de los Sí. problemas principales que tenemos como país, es la tasa de no denuncia. Y lo que descanta posteriormente en una cifra negra. La evidencia, no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano nos muestra que también existen correlaciones entre las comunas y los lugares de menos recursos que tienden a denunciar menos. Entonces, además, esa cifra negra se oculta en los estratos socioeconómicos más bajos. Pero dicho eso, en el país la tasa de denuncia apenas llega al 45%. Sí. Entonces, además, lo que hace esta encuesta, más allá de decirnos cuál es la tasa de denuncia, desglosa cuáles son los delitos que las personas denuncian más. Sí. Particularmente son los robos, y una de las razones por que las personas denuncian principalmente los robos, y ahí esta categoría se nutre particularmente del robo de vehículos, es porque hay Los una seguros. serie de incentivos para que tú denuncies, por supuesto, porque hay seguros de por medio, etcétera. Pero nos encontramos con delitos que tienen una gravedad significativa, crímenes de odio. El mismo vandalismo, que por primera vez lo medimos, pero que tienen tasas de denuncia del 10%. Nadie lo denuncia. O sea, el 10% es bastante poco. O sea, es decir,
¿Para qué voy a denunciar? Bueno, esa es otra razón. ¿Ese Yo es el creo motivo que principal, uno de será? los elementos que nosotros hemos trabajado, nosotros tenemos un programa que se llama Denuncia Seguro, que incentiva la denuncia también anónima, es porque hay diversas razones porque las personas deciden no denunciar. Y van desde la desconfianza de instituciones hasta algo muy simple que nos dice cuando uno habla con una dirigente de un comité vecinal de seguridad, le dice, ¿para qué vamos a denunciar si yo lo voy a ver libre en un rato más? ¿O para qué voy a perder mi tiempo si al final nunca me voy a recuperar? O sea, hay muchas razones. O sea, Y puede una haber de ellas, temor, falta de bueno, y tiempo, una de ellas también es el ineficacia. temor. Las personas dicen, pucha, ¿para qué van a denunciar? Entonces, por eso existe este programa que se llama Denuncia Seguro. Ya. Que dicho sea de paso, mañana vamos a hacer un balance muy importante con la Policía de Investigaciones en lo que hemos permitido en incautación de armas gracias a denuncias anónimas. Pero las cifras de denuncia que tenemos son cifras que o sea, son una preocupación país. Y para nosotros ha sido desde el primer día, y no solamente nosotros, también los gobiernos anteriores han trabajado mucho en eso. Porque en simple, y para quienes nos están escuchando, cuando una persona denuncia, entrega información y herramientas a quienes somos responsables de esta tarea para que hagamos mejor nuestro trabajo. No es poner el peso de la responsabilidad en la persona, pero sí hay grados de corresponsabilidad en que necesitamos que esa información esté disponible. Mira, el grueso de las acciones del plan MT0 de la Policía de Investigaciones, que es un plan que trabaja con microtráfico en las poblaciones, que ahora está trabajando incluso con incautación de armas, es particularmente las denuncias anónimas del programa Denuncia Seguro. Entonces, cuando tenemos que más de la mitad de la población no denuncia los delitos, no le estamos entregando a las instituciones que están a cargo de la seguridad las herramientas para que hagan su trabajo, en simple. Subsecretario, ¿cuál es la lectura, cree usted, correcta que hay que hacer respecto de la cercanía del delito? Me refiero a esto cuando también en otros ámbitos de la vida uno dice, no, está mal eso de allá, pero aquí en mi barrio o en mi casa no pasa. ¿Ah? Aquí llevándolo a eso uno va a el hecho de, si se pregunta a nivel nacional, Barrial, la percepción del aumento de la delincuencia, a nivel nacional es más alto, a nivel comunal es un poco más bajo, a nivel de mi barrio es un poco más bajo, igual es más de la mitad que dice que ha aumentado. Esa desescalada, por decirlo, verdad, como eso es que, llamativo. como que el Mira, delito está más allá que está más acá. No, nosotros no lo dimos a conocer en la presentación hoy porque hay mucha información, pero entre otras cosas esto está disponible en la página web de la Subsecretaría y del INE. Pero además uno le pregunta a las personas cómo se generan esa sensación de inseguridad, porque efectivamente esto escala. Las personas creen que la delincuencia ha empeorado en el barrio menos de lo que cree que la delincuencia ha empeorado en la comuna y menos de lo que creen que ha empeorado a nivel país. Si tú les preguntas a las personas cómo se hacen una idea de lo que pasa en el país, el número uno es la televisión, la radio, los medios de comunicación. Pero si tú les preguntas respecto a cómo se hace una idea respecto a lo que pasa en el barrio, hoy son las redes sociales. Entonces, los mecanismos de información son distintas y vemos que, por ejemplo, hay comunas donde la percepción de lo que pasa en el país está disparado, pero lo que pasa en su barrio es mucho más bajo. Pero también vemos muchas comunas, no olvidemos que por primera vez tenemos muestras comunales, donde la percepción de lo que pasa en su barrio es altísima, principalmente las comunas urbanas, las comunas más grandes, comparado con lo que pasa en la comuna. Entonces, hay una forma de entender cómo se mueven estos fenómenos que tiene que ver mucho con el impacto que lo que se comunica también tiene. Ojo, paréntesis, yo lo he dicho aquí, en la Quebrada del Ají, y 1000 veces. Creo que este país ha cometido un error profundo en perder el tiempo echando la culpa a los matinales, a los periodistas de la sensación de inseguridad y en los años previos no hacerse cargo del fenómeno en sí mismo, porque cuando una persona cambia el horario, que dicho sea de paso, está en esta encuesta, cuando cambia su comportamiento, cuando deja de usar el transporte público a cierta hora, cuando tiene angustia que su nieto o su hijo viene caminando del colegio a la casa, son elementos que tienen que ser tratados con la misma premura y el mismo sentido de urgencia que si es víctima de delito o no. Por mucho tiempo también muchos actores públicos han dicho, bueno, esto es subjetivo. Y eso ha sido un error tremendo. Claro, porque la gente lo experimenta como algo súper objetivo, algo que Absolutamente. sienten cotidianamente en sus Absolutamente. actividades cotidianas y que les impide hacer cosas, ¿no es cierto? Bueno, ¿Qué dice la encuesta así en concreto de lo que usted dice? a ver, La primero... gente tiene miedo entonces y cambia horario, No, a ver, tenemos fenómenos que, por ejemplo, están... aquí hay mucha información, Sí, pero sí, veo que tiene un se montón crearon de páginas. se crearon fichas comunales y en cada una de las 136 fichas comunales, cada comuna podemos ver la razón por medio de la cual las personas dicen las actividades que dejan de hacer o se inhiben de hacer Por inseguridad. Pero cuando miramos la relación, que además se mueve así todos los años, o sea, no es que este es el primer año en que la persona cree que el barrio está mejor que el país, no, eso siempre se ha movido así. El problema, o más bien el beneficio de esta herramienta, es que ahora a nivel comunal sabemos las razones y permite que la acción
pública, de política pública, se enfoque en las realidades comunales que, dicho sea de paso, mira, un ejemplo, y con esto termino el punto. Esto da, yo sé que para mucho, pero hasta el año pasado, la región de O'Higgins, que es nuestra región vecina, que está al sur de la región metropolitana, se encuestaban 4 comunas. Entonces, el dato de la región de O'Higgins era un dato que reflejaba 4 comunas, un poco menos del 50%. Entonces, ahora, al amplificar las comunas, tenemos una visión de la región de O'Higgins que supera el 80%. Aquí estamos hablando que se encuestaron a más de 50.000 hogares. O sea, esta es no solamente la segunda herramienta más grande a nivel latinoamericano, sino que después de la CACEN es la segunda herramienta ahora a nivel país que tiene representación comunal. Al tener estos datos desagregados y comuna por comuna, entonces va a producirse tal vez un insumo adicional a las autoridades locales para pedir planes más concretos por parte, por ejemplo, de la subsecretaría. Lo pregunto porque cuando se presentó, por ejemplo, Barrio Seguro, ¿no es verdad? ¿Barrio Seguro era? No era Barrio Seguro. ¿Calle Sin Violencia? Calle Sin Violencia, que aquí no y acá, y empezó la discusión, bueno, es que se va a venir de acá para acá, que una calle no hace el límite de una comuna con la otra. Entonces, al final era, ¿por qué yo sí, por qué tú no? Bueno, a ver, el Calle Sin Violencia se define en base a la cantidad de homicidios en las comunas, que dicho sea de paso, se logró gracias a que también a contar del 2022 tenemos una cifra única de homicidios. Chile no lo tenía, la ONU nos criticó mucho y ahora tenemos esa cifra, ya. Pero esta es una nueva herramienta, es nueva información. Yo hablé con muchos alcaldes ayer, llamé a muchos alcaldes, porque yo además, bueno, están disponibles de forma pública, pero miré también y dije, bueno, estas son las comunas que que esta sensación de temor es más alta. Llamé a muchos alcaldes y alcaldesas ayer. Todos primero agradecen que tienen algo que no tenían. Una encuesta de este nivel comunal es muy cara, entonces además una herramienta como esta, que además la pueden comparar a nivel nacional, regional y con otras comunas, no existía. Pero en segundo lugar, efectivamente, para lo que dices tú, hoy día nosotros estamos tramitando un proyecto de ley, que es el proyecto de ley que fortalece el rol preventivo de los municipios, y ese proyecto está permitiendo que los alcaldes puedan acceder a información. Hoy día muchos alcaldes tienen que pedir información por transparencia. Entonces este proyecto lo que hace es que pone en los alcaldes y alcaldesas la información necesaria para diseñar sus planes. Pero ojo, preventivo, esta encuesta no mide la gestión municipal. La tarea de la seguridad recae sobre el Estado y sobre el gobierno. Los municipios cumplen un rol en prevención del delito. Pero hay muchos elementos acá que sí tienen que ver con la prevención del delito que cumplen los municipios, y ahora no solamente van a saber, sino que van a poder compararse con el año anterior y otras comunas respecto al desempeño que la seguridad, que es responsabilidad del Estado, está teniendo en esa comuna. Hemos visto como el gobierno, usted, la ministra, el subsecretario del Interior, la verdad es que no tienen otro tema, no tienen descanso en esta materia, y sin embargo la victimización se mantiene estable. ¿Es para usted positivo o una frustración? A ver, Porque se ha es una gran plata, pregunta. proyectos. Sí, es que mira, por ejemplo, nos pasó que cuando llegamos al gobierno, y yo di una entrevista, me acuerdo, los primeros días que llegué al gobierno, y hablé de la situación de la seguridad que estábamos viviendo. Y era cosa de mirar a los años previos y veíamos cómo los delitos violentos y los homicidios habían aumentado. Y nos pusimos un objetivo, que era primero quebrar esa curva al alza. Y por supuesto el objetivo que viene es que esa curva al alza baje y se mantenga sostenidamente a la baja. Al menos en lo que respecta a los homicidios del año 2023, esa curva presentó una baja pequeña del 6%, pero habló de que esa curva al alza que estaba subiendo se frena. Ahora lo que corresponde y la tarea que nosotros tenemos es que esa curva siga bajando. Entonces, sin duda que nos gustaría que no solamente los índices de criminalidad, sino que la percepción de temor y la sensación de que la seguridad aumenta baje y que los quiebres sean fuertes. Pero sabemos que una curva, para que baje, primero hay que quebrarla. Y por lo menos acá, en victimización de hogares, si bien la baja es pequeña, no es estadísticamente significativa, sí en la percepción de que la inseguridad crece, objetivamente la tarea es que esto siga bajando. Nosotros como gobierno nos hemos planteado quebrar estas curvas y que estas curvas bajen, y que esa baja se sostenga no solamente durante nuestro gobierno, sino que con los condicionantes del Estado, la inversión, la legislación que se ha pasado, cambien, particularmente los municipios, también las policías, sea algo que se sostenga en el tiempo. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Bueno, ¿qué ha invitado entonces para el próximo 6 de agosto del 2025? No, pero para que comentemos los resultados de la ENUSC 2024, a ver si quebró la curva. No, yo creo que me podrían invitar cuando demos los datos también de homicidios del segundo semestre. Estamos generando harta información que, repito, quienes nos escuchan, estas no son solo datos, no son solo encuestas, sino que lo que logramos, por ejemplo, con los datos de homicidio es información de los lugares, de la víctima, victimario, el medio
medio por cual se cometen los delitos, hoy día el Ministerio Público, por medio de los programas ECO y otras instituciones, lo están usando. Sí. Entonces es información muy, muy valiosa que está disponible, dicho sea de paso, en la página de la subsecretaría, no solamente ahora a nivel nacional y regional, sino que también a nivel de comuna. Sí, lo que pasa es que, solo para cerrar, subsecretario, lo que pasa es que los promedios, los números y todo eso van dependiendo mucho también de la variabilidad que tiene en el instante, porque si vamos a tirar números respecto de cómo van los homicidios ahora y si estamos más o menos igual que el año pasado o no, pero cuando en un fin de semana se arrancan 10, lo que queda para Sí, la yo te diría población que es más dramático, cuidarse la que espalda. a pesar de que las cifras bajen, mientras hayan víctimas de por medio, la tarea del gobierno no puede parar. Muy bien, subsecretario Eduardo Vergara, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, que esté muy bien.